ante esta idea, ante esta situación que se ha estado viviendo hasta hace 2 días, como quien dice, hay un periodista argentino que ha decidido escribir largo y tendido qué ha cambiado, qué ha dejado de cambiar, hemos retrocedido, hemos avanzado, pero ¿cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuándo llegará el fin absoluto del armario? Bueno, pues así como les hemos dicho, El fin del armario se titula el libro que nos presenta Bruno Bimbi, que está y que hoy nos atiende en Gente Despierta. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Qué paradoja, Bruno. Ahora es como si toda la sociedad viviera confinada en un gran armario. Ya sé que es distinto, ¿no? Pero estamos todos en nuestras casas y no deja de ser una paradoja. Cuando escribí el libro no me imaginé que íbamos a salir del armario, pero nos íbamos a quedar atrapados en el departamento. Oye, ¿tú cómo lo estás llevando a todo esto? ¿Dónde estás? Bueno, difícil. Estoy, en casa, como hay que estar. Difícil además porque yo vivo solo. Soy un inmigrante, mis padres están en Argentina, mi hermana en México, la mayoría de mis amigos en Brasil, donde viví los últimos 10 años. Y bueno, es difícil estar en un contexto como ese, encerrado en casa todo el día, sin poder salir a la calle, sin poder abrazar a otra persona, conversar, tomar una cerveza con los amigos, hacer esas cosas que uno hacía todos los días y que ahora dejaron de ser rutina para ser algo que extrañamos mucho, ¿no? Pero entiendo a la vez que eso es necesario y que hay que quedarse en casa para entre todos combatir esta pandemia hasta derrotarla, ¿no? Un argentino sin poder hablar, Bruno. Difícil. Bueno, pero todavía podemos escribir. Ah, bueno, vale. ¿Tienes perro al menos o no? Tampoco. No tengo. No tengo porque por mi trabajo suelo viajar bastante, sí. Y creo que, si uno tiene un perro, un gato, cualquier animal, tiene que darle toda la dedicación necesaria, ¿no? Y no puede abandonarlo cada tanto para viajar y dejarlo solo. Te honra. Bueno, nos metemos en el libro, si te parece, El fin del armario. Sí. ¿Ha llegado ya el fin del armario? ¿Nos queda muy lejos? ¿Estamos cerca? ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos ralentizado? Si fuera una línea temporal, ¿en qué punto estaríamos? Bueno, depende en qué lugar del mundo nos encontremos. Yo digo que el título del libro, El fin del armario, es a la vez una constatación, una crónica de época, pero también una expresión de deseos. Es una constatación porque un libro con este título no se podría haber escrito en otro momento de la historia. Solo se puede escribir hoy, cuando por primera vez en la historia vemos que hay una situación que durante muchos siglos fue igual y que por primera vez está empezando a cambiar, ¿no? Si a un joven homosexual de mediados del siglo XVII lo lleváramos en una especie de una máquina del tiempo, como en la película Regreso al futuro, lo lleváramos a mediados del siglo XIX, 2 siglos después se encontraría con esas mismas cosas que se encontró Marty McFly en la película, ¿no? El cambio en la ropa, en la música, en la tecnología, en algunas costumbres, pero su vida como joven homosexual sería la misma. El armario sería igual de obligatorio, la relación con la familia sería igual de difícil, y la represión de la religión, del Estado y de la ciencia sería igual de fuerte. En 2 siglos habría cambiado prácticamente nada. Sin embargo, si agarráramos a un joven homosexual de los años 70 y lo trajéramos en una máquina del tiempo a nuestros días, habrían pasado apenas 50 años y no 2 siglos, y se encontraría con cambios gigantescos. Se encontraría, yo estoy aquí en este momento en España, en la ciudad de Barcelona. Si este joven homosexual de los años 70 viniera aquí, se encontraría con que se puede casar en un registro civil con su pareja, con que puede llevar a su pareja a cenar a la casa de sus padres, invitarlo a la cena de la oficina, presentárselo a sus compañeros de trabajo, con que puede ir de la mano con su pareja por la calle. Se encontraría con que vive en una ciudad en la que la alcaldesa es bisexual y lo dice sin ningún problema, Ada Colau, en el que el principal dirigente del PSC, Miguel Iceta, es homosexual y lo dice sin ningún problema. Es decir, se encontraría con una sociedad totalmente distinta, ¿no? Sin embargo, si en vez de traerlo a Barcelona lo lleváramos a Arabia Saudita, o lo lleváramos a Irán, o a Rusia, o a buena parte de los países de África, se encontraría con que lo pueden condenar a muerte por ser homosexual, o que lo pueden encarcelar, y con que la situación inclusive empeoró, ¿no? Entonces hay por un lado un cambio que se está produciendo en buena parte del mundo, sobre todo en el lado occidental del mundo, pero a la vez hay más de 70 países que todavía criminalizan la homosexualidad, y hay algunas regiones del planeta, principalmente el continente africano, con la excepción de Sudáfrica, Medio Oriente, con la excepción de Israel, Rusia y las ex repúblicas soviéticas, donde la situación sigue siendo todavía muy difícil, y el libro habla de las dos cosas, ¿no? Habla de lo bueno y de lo malo. De hecho, cuentas una anécdota hablando de Corea del Norte, ¿no? Muy curiosa en el libro. Sí, yo cuento la historia de un coreano de Corea del Norte que se escapó de su país, huyó
arriesgando su vida, atravesando un río a nado, pasando por un campo minado. Realmente fue una odisea su trayecto para escaparse de Corea del Norte, y cuando finalmente llegó a Corea del Sur y fue interrogado obviamente por la policía para entender, bueno, por qué se había escapado, pensaron primero que sería un disidente político, un perseguido, etcétera, y este hombre les decía que no participaba en política, que no tenía ninguna actividad, que nada, porque si no era un perseguido por el gobierno. Él mismo no sabía por qué se había ido, solo sabía que no soportaba más vivir en Corea del Norte, que lo hacía profundamente infeliz y que no amaba a su esposa y ni tenía deseos por ella, y que en años de matrimonio nunca habían tenido relaciones sexuales, pero él no sabía por qué. Y no sabía por qué, porque la represión contra la homosexualidad en Corea del Norte es tan fuerte que ni siquiera precisan criminalizarla, porque directamente se esconde. No se pronuncia la palabra, es algo que no existe, lo que no se habla. Sin embargo, obviamente hay, como en todo el mundo, personas como este hombre, que son homosexuales y que no saben lo que eso significa, ¿no? Y él lo descubrió cuando yo estaba en Corea del Sur, cuando de repente vio una revista en la que había una foto de dos hombres dándose un beso, y leyó el artículo y dijo, esto es lo que soy yo, esto es lo que me pasa, ¿no? Impresionante. Es el extremo, la negación, el silencio absoluto Corea del Norte. Durísimo. El libro, Bruno, El fin del armario, ¿para quién va dirigido? ¿Para los que han salido del armario? ¿Para los que siguen en el armario? ¿Para los que odian a los que están dentro o fuera del armario? Si tuvieras que elegir u ordenar, ¿para quién va? Es un libro que habla sobre nuestro mundo, que habla sobre la vida de las personas LGBT en el siglo XXI y que habla sobre nuestra historia reciente y sobre lo que sucede en buena parte del mundo. Es un libro que cuenta historias de España, de Venezuela, de Ecuador, de Reino Unido, de Bélgica, de Estados Unidos, de Irán, de Israel, de Corea del Norte, como dijiste, de muchos lugares. Pero es un libro que está escrito para personas de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad de género. Por eso es un libro que no parte del presupuesto de que tenés que saber todos los temas de los que el libro te va a hablar. Al contrario, trata de explicar las cosas de manera didáctica, de manera que se entienda, con un lenguaje accesible. Es un libro que puede servir para una persona que es homosexual, que es gay, que es lesbiana, que es bisexual o que es transgénero, para conocer muchas cosas, para apropiarse de muchas herramientas, para defenderse del prejuicio, para conocer cosas sobre el movimiento LGBT, sobre la historia y la lucha por los derechos civiles, pero que también, si ese libro es leído, por ejemplo, por una persona heterosexual y cisgénero que todavía tiene muchos prejuicios, es un libro que le puede ayudar a sacarse esos prejuicios, que le puede ayudar a aprender un montón de cosas sobre nuestro mundo que no sabía. Si no tiene prejuicios, igual también le va a servir para conocer un montón de cosas que no conocía sobre la vida de las personas LGBT. Si es leído, por ejemplo, por una persona que es padre o madre de un adolescente gay o lesbiana, le va a servir muchísimo para entender a su hijo. Es decir, es un libro que lo puede leer mucha gente por motivos distintos, ¿no? Un periodista lo puede leer para cuando tenga que escribir un artículo sobre esto, conocer mucho mejor el tema. Un político lo puede leer para saber cómo enfrentar los discursos de odio de la ultraderecha, por ejemplo, aquí en España. Es un libro que habla mucho sobre política también, que habla sobre España, que habla sobre Brasil, que habla sobre distintos países. Es decir, es un libro escrito para mucha gente, ¿no? Cualquier lector puede encontrar una forma de aprovecharlo. Bueno, ya que has citado Brasil, vamos a poner un sonido del siglo XVII, mira. Al hijo que empieza a verse así un poco gay hay que darle una buena tunda para cambiar su comportamiento, ¿no? Algunas personas que conozco ya me han dicho que qué bueno que me pegaron de pequeño, mi papá me enseñó a ser hombre. Ya quisiera yo que fuera del siglo XVII, es de pleno siglo XXI, es Jair Bolsonaro, dirige un país, uno de los más importantes del mundo, como es Brasil, y me sirve de ejemplo precisamente para descubrir o para intentarlo contigo, Bruno, por qué el discurso del odio me da a mí la sensación de que cada vez tiene más hueco. Bueno, mira, yo le dedico más de 40 páginas seguidas del libro a hablar sobre Brasil, inclusive decidí agregarle a la edición española, porque es un libro que ya fue publicado en Argentina, en Perú, en Brasil, que ahora es publicado en España y que tiene la publicación programada. Bueno, ahora por el coronavirus seguramente se retrasará un poco, pero tenía publicación programada en abril en Portugal y en México, y yo para esta edición decidí agregarle toda una sección nueva hablando sobre Brasil, porque es un libro que se había publicado antes de la elección de Bolsonaro, para tratar de explicarle al mundo quién es Jair Bolsonaro y cómo fue que llegó al poder. Bolsonaro es un psicópata. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Además de ser fascista, además de ser corrupto, además de ser un hombre vinculado con el crimen organizado, con asesinos a sueldo, con sicarios, con los sectores más
podridos y más corruptos de las policías de Río de Janeiro. Es profundamente un psicópata, es un señor que ha dicho cosas como, por ejemplo, bueno, como estas que pasaron ustedes recién, que ha dicho cosas como que él preferiría que su hijo muera a enterarse que es homosexual. Dijo, prefiero tener un hijo muerto a un hijo gay. Una persona que es capaz de pronunciar la frase prefiero tener un hijo muerto es un psicópata. Es un hombre que en plena sesión de la Cámara de Diputados, por ejemplo, le dijo a una diputada, a vos no te debe violar porque sos demasiado fea y no te lo mereces. Que dijo que los afrodescendientes no sirven ni para procrear. Y es un señor que hoy, en el medio de esta crisis mundial por la pandemia del coronavirus, lo que le está diciendo a la sociedad brasileña es que esto es todo mentira, que el coronavirus es un invento de la izquierda y de los medios de comunicación. En vez de decirle a la gente que se quede en su casa, declarar la cuarentena, lo que hace es incentivar que la gente salga a la calle, organizar movilizaciones en la vía pública, bloquear todas las iniciativas de los gobernadores y de los alcaldes para proteger la salud pública. Por ejemplo, en los últimos días le prohibió al gobernador de Río de Janeiro cerrar el aeropuerto, le prohibió al gobernador de Maranhão hacer controles sanitarios. Es decir, es un hombre que está trabajando activamente para que muera más gente, ¿no? Es un psicópata. Y es una situación muy preocupante la de Brasil. Yo viví 10 años en Brasil, fui corresponsal para la televisión argentina, y decidí irme del país la noche en que Bolsonaro fue electo presidente, después de 10 años en el país, porque conocía sus relaciones con el crimen organizado y con asesinos a sueldos. Una compañera y amiga que yo quería mucho había sido asesinada por personas vinculadas a Bolsonaro, y era una situación realmente muy difícil, muchos amigos amenazados de muerte. Inclusive yo trabajé como asesor de un diputado de izquierda que era el representante del movimiento LGBT en el Congreso brasileño y que era una persona odiada por Bolsonaro y que tuvo que escaparse del país amenazado de muerte, tuvo que renunciar a su escaño de la Cámara por las terribles amenazas que recibía. Estamos hablando de un hombre muy peligroso. Y bueno, yo en el libro trato de contar toda esta historia, en particular en lo que tiene que ver con la posición de Bolsonaro frente a los derechos LGBT, ya que una de sus prioridades en la vida es tratar de hacerle la vida imposible a la comunidad LGBT brasileña. ¿Y qué es lo que hace que un país cambie su percepción sobre el colectivo? Porque, por ejemplo, aquí en España entiendo que estamos muy orgullosos de momentos como este. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. La votación en 2005 que hizo posible los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos orgullosos de este momento, pero España no tenía una tradición tan avanzada, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace que cambie la percepción social de un país para el colectivo, Bruno? Bueno, yo creo que en España fue muy importante el periodo de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo recuerdo como si fuera ayer la votación en el Congreso de España, porque recuerdo además las palabras de Zapatero cuando él dijo: no estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas, estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, nuestros amigos. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque yo vivía en aquellos años en Argentina, y para nosotros eso que sucedió en España fue el punto de partida para el avance de los derechos civiles en Argentina. Yo fui uno de los responsables de la campaña por el matrimonio igualitario en mi país. Es una de las cosas que más me enorgullezco de haber hecho en la vida, y que tuvo mucho que ver con haber conocido a un gran activista español que fue mi amigo hasta su muerte, que era Pedro Cerolo, que nos enseñó muchísimo. Y yo creo que ese periodo que tuvo España durante la presidencia de Zapatero, en el que se ampliaron los derechos de la población LGBT, sirvió para que mucha gente se sacara los prejuicios del medio, como lo vimos en Argentina. Yo en el libro hablo de esto y hablo de cómo las encuestas hoy en España muestran ese avance extraordinario de la sociedad civil. Y eso mismo sucedió en Argentina. Durante la discusión del matrimonio igualitario en Argentina, durante meses, muchísima gente salió del armario. Nunca tanta gente había salido del armario en tan poco tiempo, porque muchos se dieron cuenta de que era importante en ese momento hablar con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, posicionarse públicamente, porque por fin el Congreso estaba discutiendo una ley sobre sus derechos, ¿no?, reconociendo a sus familias, a sus parejas, su posibilidad de casarse. Y eso hizo que hubiera un cambio en la percepción social. Yo digo en la introducción del libro que no son solo las personas que salen del armario, las sociedades también pueden salir del armario. Cuando en una sociedad la gran mayoría de las personas LGBT, o todas ellas, está en el armario porque se siente condicionada, porque tiene miedo de salir, porque sabe, como sucede en estos países que te mencionaba antes, en lugares como Irán o en Arabia Saudita, que te pueden condenar a muerte por ser homosexual, entonces todo el mundo está en el armario.
¿Y qué pasa en esas sociedades? El único discurso, la única narrativa, la única información que las personas comunes tienen sobre la homosexualidad es lo que dicen los fundamentalistas, lo que dice la ultraderecha, lo que dicen los líderes religiosos homofóbicos. Eso es lo único que saben sobre la homosexualidad. Entonces la imagen que tienen de homosexual es la imagen del cuco, del monstruo, de esa figura demoníaca que viene a destruir a la familia, a comerse a los niños y a acabar con la sociedad. En cambio, cuando en una sociedad la mayoría de las personas empieza a salir del armario, ese discurso de Abascal, de Vox, de Opus Dei, de los pastores fundamentalistas brasileños, de los ayatolás iraníes, la gente lo puede confrontar con personas de carne y hueso. Mi vecino, la señora de la verdulería, mi abogado, la maestra de mis hijos, mi sobrino, mi cuñado, mi hijo, es decir, gente de carne y hueso que cada uno de nosotros conoce, que son gays o que son lesbianas, y cuando vos conocés a esas personas decís, pará, a fulanito yo lo conozco, no es una persona perversa, demoníaca que quiere destruir el mundo, es una persona común como yo, como cualquier otro, un tipo decente, trabajador, que quiere hacer el bien, y ahí el discurso del odio se cae, ¿no? Cuando vos podés confrontar las estupideces que dice Abascal o el Opus Dei con la gente común de carne y hueso que vos conocés, pasa lo que pasa en España, que el 90% de la población está a favor de los derechos de la población LGBT. En los países donde la gente está en el armario no hay contrapeso al discurso de odio. Oye, creo que un tío tuyo, entre otras personas, te sorprendió porque cambió de opinión, digamos, sobre este asunto, ¿no?, en Argentina. Bueno, justamente en este periodo, porque yo, como era en aquel momento, yo era portavoz de la Federación Argentina LGBT, era secretario de Prensa y Relaciones Institucionales de la Federación, y era uno de los portavoces de la campaña. Entonces, durante el debate del matrimonio igualitario, yo aparecía en televisión, en los diarios, hablando, debatiendo con curas, con dirigentes de ultraderecha, etcétera, y yo nunca había hablado sobre mi orientación sexual con mi tío, que era una persona que yo quería muchísimo, era un tipo bárbaro, pero a la vez era una persona muy conservadora, y él vio por televisión todas estas cosas, y cuando se aprobó la ley me llamó y me dijo, te llamaba porque te quiero felicitar porque lo que han hecho ustedes ha estado muy bien y aprendí muchísimo de esto. Qué bueno. ¿No? Y eso fue lo que le pasó a mucha gente, ¿no? Yo creo que fue importante. Bueno, pues ya lo saben, el fin del armario, Bruno Bimbi. Gracias por atendernos, Bruno, que lleves bien el confinamiento. No sé exactamente cómo ni cuándo se puede adquirir en librerías, desde luego en las de calle no, pero por comercio electrónico se podrá. Eso te iba a decir, que las librerías en este momento están cerradas, pero muchas de ellas aún están vendiendo por internet. Imagínate, para un libro que justo salió a la venta en el momento que empezó, tuvimos la mala suerte de que salió el libro a la venta y una semana después empezó la cuarentena, pero todavía se puede comprar por internet, el fin del armario, y yo le pido a la gente que lo compre en librerías. Bueno, porque las librerías no son solo un negocio, sino un punto de cultura del que dependen muchísimos trabajos, muchísima gente, y es importante entonces en este momento apoyar a las librerías. Y si es una librería pequeña, mejor. Y ahora lo están pasando mal, porque son de los comercios que están cerrados. Bruno Bimbi, el fin del armario. Gracias, Bruno. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Gente despierta. Con Alfredo Menéndez. En las noches de Radio Nacional.